geometría. ¿Quedó alguna consulta respecto a la geometría básica de la plaquita? Radio de punta y geometría básica. No, está perfecto. ¿Está bien? Bien, vamos a la segunda presentación. No, perdón, volví a abrir la misma. Aguárdenme un segundo. Ahí deberían estar viendo ya en modo presentación. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Genial. Bueno, vamos a volver un poco a los datos de corte. Como ven, ya estamos orientando y estamos yendo, digamos, en sentido de ir solucionando el trabajo práctico, ¿sí? Vimos la pieza, vimos de qué material era, elegimos el material de la herramienta de corte que necesitábamos, luego miramos el plano de la pieza y elegimos la geometría de la plaquita, elegimos el radio de punta en función de las condiciones de diseño y de las condiciones que podemos llegar a pensar que pueden darse, digamos, en nuestro mecanizado. O sea, vimos si la pieza era esbelta, si no era esbelta, si tenía paredes delgadas, si era robusta, si era corta, si era larga, ¿sí? Entonces ya elegimos la geometría de la herramienta, o sea, el material de la herramienta, la geometría de la herramienta, el radio de punta de la herramienta. Ahora vamos a empezar a meternos con los datos de corte. Ahora, la idea de esto es, nos queda elegir velocidades, avances, profundidad de pasada. Bueno, listo, vamos a empezar. ¿Cuál es la influencia de cada uno de los datos de corte? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la velocidad de corte era la de mayor influencia? O sea, era el dato de corte más importante que yo tenía, ¿sí? Que era la limitante. Esto lo habíamos mencionado, vamos a repasar el concepto. Cuando yo tenía, por ejemplo, una herramienta de acero rápido, la limitante, ¿se acuerdan que era la temperatura? La temperatura era directamente proporcional a la velocidad de corte. Y a la vez lo que me modificaba la temperatura era la dureza de la herramienta. Cuando la herramienta caía por debajo de una determinada dureza ya no me servía como herramienta de corte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Asumo que sí, entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? En esos momentos donde no existía otra cosa más que el acero rápido o el acero del carbono de muy alta dureza, la limitante, como les dije, era la velocidad de corte. ¿Por qué no el avance y la profundidad de pasada? Porque yo podía tener un terrible pedazo de acero rápido, cada vez más grande, y podía soportar cualquier avance o cualquier profundidad de pasada, porque yo, tanto el A sub P como el F sub N, yo los puedo aumentar la resistencia de la herramienta dándole cada vez más material. Lo que no tiene nada que ver con la masa o con la sección resistente es el factor temporal, que es la velocidad de corte. ¿Sí? La velocidad de corte, por más grande que sea la herramienta de acero rápido, no iba a poder superar esos 30 o esos 40 metros de velocidad de corte de los que habíamos hablado, por más grande que sea la herramienta. Ahora, para repetir una vez más el concepto, si yo quería sacar mucho material, o sea, una profundidad de pasada grande, con un avance muy grande, lo único que tenía para hacer, o sea, lo único que necesitaba hacer, lo único que necesitaba hacer, era poner más material, o sea, una herramienta de acero rápido más grande, ¿sí? Más resistente, con mayor espesor, mayor pared, mayor sección resistente, y no tenía ningún problema en soportar ese esfuerzo de corte. El problema lo tenía con la velocidad, que por más grande que sea la herramienta, la velocidad no le iba a poder superar, porque es una característica del material, ¿sí? La caída de su dureza en función de la temperatura, que a la vez depende de la velocidad de corte, yo no la podía modificar agregando más acero. Entonces, bueno, ahí aparece el metal duro, que supera ampliamente lo que es velocidad de corte porque tiene una resistencia térmica, digamos, una estabilidad térmica mucho más alta. Entonces, por eso el factor más importante en un mecanizado es la velocidad de corte, no los otros dos factores geométricos, ¿sí? La profundidad o el avance, sino la velocidad de corte. Y fíjense en esos gráficos cómo afecta cada uno de los parámetros. ¿Lo están viendo bien ahí? ¿Se ven bien estos gráficos?
Sí, se ven. ¿Sí? Bueno, esto es tema de examen, ¿eh? Esto anótenlo, por favor, que esto se toma sí o sí y lo tiene que saber a la pelusa. En ordenada yo tengo vida útil. En abscisas voy a tener profundidad de pasada para uno, avance para el otro y velocidad de corte para el otro. ¿Cómo se leen estos gráficos? ¿Sí? Fíjense una cosa, yo tengo, digamos, para esta, vamos a tomar, para esta profundidad de pasada a sub P1, yo tengo esta vida útil. Vamos a poner vida útil 1. Ahora, si yo aumento en gran medida la profundidad de pasada y lo llevo al punto a sub P2, la vida útil cae muy poquito. ¿Lo ven? La vida útil 2. Tengo una caída muy pequeña. Un gran aumento de la profundidad de pasada apenas se afecta a la vida útil, ¿sí? En realidad yo les podría decir que prácticamente no lo afecta. Dentro de límites normales, ¿no? O sea, si yo lo paso al inserto, le doy exagerada profundidad de pasada, lo que va a pasar es que lo voy a romper, ¿sí? Lo voy a llevar más allá de su resistencia mecánica y el inserto va a fallar. Ahora, dentro de sus parámetros, digamos, si las profundidades de pasada 1 y la profundidad de pasada 2 están dentro de parámetros normales para esa herramienta, no voy a experimentar una variación marcada en la vida útil. Ahora, en cuanto al avance, afecta un poco más, pero tampoco termina siendo determinante. La vida útil 1, digamos, a un gran aumento del avance, es apenas mayor que la vida útil 2, ¿sí? Este sería el F1 y acá yo tengo el F2, ¿sí? Afecta un poco más porque hay otro fenómeno, el avance, lo que va a hacer, ¿se acuerdan que los rompevirutas tenían toda una forma muy particular encima? Lo que va a producir el avance es que ese rulito de viruta, digamos, le pegue al rompevirutas en una u otra posición en función de ese dato, en función del valor de F sub n que yo le dé. Entonces, lo que va a pasar, digamos, el rango de amplitud, digamos, de utilización en cuanto a avance es más reducido que en cuanto a profundidad. Justamente por eso, porque el avance lo que hace me va cambiando la posición de donde pega la viruta y se pliega. Entonces, a veces lo que puede pasar es que la viruta pegue en donde no tiene que pegar, ¿sí? O sea, produce el pliegue sobre sí misma en una cara donde no está destinada para hacer eso, y eso afecta en gran medida al inserto y produce algo que se llama cráter, ¿sí? Que es un desgaste del filo, es un desgaste de la cara superior de la herramienta y no en el filo particularmente, ¿sí? El inserto va a seguir cortando perfectamente porque el filo de corte está, está, está vivo todavía, pero la parte de atrás de la herramienta, digamos, este sector, ¿sí? Se empieza a desgastar porque la viruta empieza a golpear un poco más atrás que el filo de corte. Entonces, por eso vemos y experimentalmente se comprueba que un aumento de avance afecta un poco más que el aumento de la velocidad de corte, pero así todo tampoco es determinante en la vida útil del inserto. Si yo aumento un poco más el avance a una herramienta, siempre hablando de aumentarlo dentro de parámetros normales y no pasarlo y nada, un avance exagerado, no debería observar un gran descenso en la vida útil. ¿Esto qué quiere decir? Esperen que sigo sin... Ahí está. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo problemas en vida útil de la herramienta, no juguemos con esos parámetros. Esos parámetros no me van a mover la aguja, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es trabajar con la velocidad de corte. Fíjense esto. Vida útil 1 a velocidad de corte 1. Fíjense, un pequeño aumento de la velocidad de corte a la velocidad de corte 2. Fíjense la caída. Uy, ya, bueno, créanme que va derechito. Fíjense la caída de vida útil que experimenta la herramienta. Eso justamente se da por los gráficos. ¿Se acuerdan los gráficos de temperatura? Que el metal duro venía trabajando a una dureza muy muy alta y había un rango de temperaturas en que rápidamente caía la dureza. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien.
Lo que quiere decir es que yo no puedo manipular demasiado la velocidad de corte. Y más si se supone que yo estoy yendo al máximo de velocidad de corte que a mí me permite mi sistema. ¿Sí? Y que siempre voy a intentar trabajar en el máximo de lo que me da la herramienta. Si la herramienta soporta 250 metros, ¿con qué sentido la voy a hacer trabajar a 180? No tiene ningún sentido. Ponela a 250 metros. ¿Sí? Ahora bien, si yo la quiero poner a 300, y lo más probable es que no aguante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una pequeña variación en la velocidad de corte produce un aumento de temperatura muy grande y una caída muy marcada de la dureza en la herramienta. Entonces, rápidamente, la vida útil se ve muy, muy afectada, como ven en estos gráficos. ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué pasa cada una? ¿Por qué es como es cada una de las curvas? ¿Sí? De influencia. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, listo. Esto seguramente va a ser preguntado. ¿Sí? Así que esto ténganlo muy, muy en cuenta. Esto sirve para todos los mecanizados, ¿eh? Este concepto, llévenselo porque se puede aplicar a cualquier tipo de mecanizado. Bueno, esto es el resumen de lo que veníamos hablando. Si la velocidad de corte es excesivamente alta, empiezan a aparecer, digamos, un desgaste en incidencia, o sea, el flanco del inserto se empieza a gastar, por fenómenos abrasivos, obviamente. Baja la dureza del material y la pieza me empieza a llevar parte de la herramienta. La terminación superficial empieza a ser deficiente, empieza a caer la calidad de terminación. Formación de cráteres, como yo les mencionaba antes. Después vamos a ver si les puedo mostrar algunas imágenes de herramientas craterizadas. Y es un fenómeno bien, bien notorio y la verdad que es uno de los más comunes en lo que es el fenómeno de desgaste de las herramientas. Y bueno, hay una deformación plástica. Las herramientas se deforman plásticamente y si lo vemos al microscopio, lo vemos literalmente, parecen derretidas, ¿sí? Las herramientas. Bueno, y cuando es muy, muy baja la velocidad, aparece lo que era el filo de aportación, ese material soldado, ¿se acuerdan que habíamos mencionado antes? Donde digamos, la deformación plástica es muy alta, naturalmente por el corte, y la circulación de la viruta es tan lenta que da tiempo, digamos, a transferencias térmicas y químicas que producen la soldadura, literalmente hablando, del material en la herramienta. ¿Sí? Y obviamente una economía deficiente, ¿no? Es lo que yo les decía antes. ¿Por qué voy a cortar a una velocidad de corte inferior a lo que soporta mi proceso? O sea, estaría perdiendo dinero. Bueno, la influencia del avance, si es muy alto voy a perder el control de viruta, por lo que les mencionaba antes, la viruta voy a hacer que pliegue sobre zonas del inserto que no están pensadas para eso. La terminación superficial va a ser mala, porque van a empezar a aparecer un montón de fenómenos, como es el de, ¿se acuerdan de esa fisura que se propagaba por delante de la herramienta? Que habíamos visto en teoría de corte. Bueno, cuando yo aumento exageradamente el avance, ese fenómeno se exacerba, entonces lo que va a pasar es que voy a tener una terminación de la pieza mala, ¿sí? Mala, material pegado, esas fisuras se van por debajo de la altura del filo, entonces es como que la herramienta por sectores va a sacar más material que el que debiera, entonces empiezan a aparecer ese tipo de problemas. Bueno, obviamente, cráter y deformación plástica es el mismo fenómeno anterior. Y mucha, mucha potencia consumida. Y las virutas empiezan a tomar, digamos, una dureza, una masa y una dureza considerable, ¿sí? Que ya teniendo esas cosas volando por el aire a muy alta velocidad, en algunos casos se empieza a tornar un poco más peligroso y empieza a deteriorar la máquina también. Bueno, y cuando es demasiado bajo, digamos, es como que el rompevirutas deja de funcionar, eh, digamos, lo saco fuera de los parámetros para el que fue diseñado y obviamente la viruta va a ser larga, continua, y la economía del proceso obviamente va a ser bastante pobre porque estoy yendo bastante más lento de lo que podría, de lo que debería en realidad. Y la profundidad de pasada más o menos es lo mismo, ¿sí? Una alta de potencia, puedo llegar a romper la placa, con el avance también puedo romper la placa. Los esfuerzos de corte se elevan demasiado.
Y cuando es muy baja, pierdo el control de viruta. Acuérdense que empiezo a cortar como si fuese un inserto redondo y no estoy utilizando la geometría de la herramienta como fue diseñada. Empiezan a aparecer vibraciones, ¿sí? Justamente por esa descomposición de esfuerzos media rara que ocurre cuando la profundidad de pasada es muy baja. Para los que alguna vez tornearon en un torno paralelo, ¿sí? Y vienen cilindrando y después tienen que cambiar de dirección la herramienta, seguramente lo habrán visto y lo habrán notado ese fenómeno. Cuando yo detengo el avance, la herramienta empieza a hacer ruido, empieza a vibrar, empieza a gritar, digamos. ¿Sí? ¿Alguno lo notó? ¿Alguno tiene experiencia con torno? Sí, pero la verdad que no lo recuerdo. Cuando la herramienta, o sea, si la herramienta está mecanizando y yo detengo la herramienta antes que deje de tener, a ver, detengo el avance con la herramienta en contacto con la pieza, la herramienta termina vibrando, Sí. empieza a hacer Sí, ruido. sí, que chilla, digamos. Exacto, ese chillido es una vibración y justamente lo que pasa es porque la profundidad de corte se hace cero, porque el avance se detuvo, o sea, la herramienta dejó de cortar, ¿se entiende? La herramienta, al dejar de cortar, o sea, al no tener más movimiento, la profundidad de corte se hace cero, o sea, desaparece la viruta, ¿sí? En ese momento aparecen vibraciones en ese instante, porque los esfuerzos de corte están totalmente desbalanceados, ¿sí? Los esfuerzos radiales aumentan, bueno, y hay un fenómeno de rozamiento también, ¿sí? Bueno, excesivo calentamiento se da por eso, digamos, cuando la profundidad, digamos, estoy pasando muchas veces por el mismo lugar, a eso se refiere. ¿Sí? Y bueno, y obviamente lo mismo, ¿no? Una deficiente economía de proceso, digamos, en donde yo podría hacer una sola pasada, por ahí estoy haciendo 3 o 4 y estoy tardando más de la cuenta. Lo de los parámetros y qué influencia tienen, ¿está claro? ¿Sí? Sobre todo estos gráficos, perdón, estos de acá. Estos ténganlo en cuenta porque son muy, muy importantes.